Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy te pregunto, ¿Adán y Eva existieron? Vamos a comenzar. Uno de los temas por los cuales se pretende atacar un poco o bastante a la iglesia es el de la existencia de Adán y Eva. Las personas de poco conocimiento, como ya hemos hablado, abundan en las redes sociales y en todos lados. Hablan acerca de que la iglesia no tiene ningún fundamento de su existencia si desde un principio comienza mintiendo, diciendo que la existencia de la humanidad se da en Adán y Eva y que por lo tanto esto, al ser una fábula y una completa mentira, es símbolo de que la iglesia lo único que hace es vivir en la ignorancia, ser de ideas retrógradas y todos sus sucesivos que se les puedan ocurrir. Sin embargo, una persona que sostiene que esto es un argumento para atacar a la iglesia, es decir, que la existencia de Adán y Eva son un argumento para atacar a la iglesia, no hace sino evidenciar su propia ignorancia y avergonzarse públicamente. No, la verdad es que eso no pasa. Eso pasaría si los que lo oyen y le siguen la corriente supieran, pero como tampoco lo saben, en realidad lo único que hacen es avergonzarse públicamente entre todos o ni siquiera avergonzarse porque realmente nadie lo sabe. Así que para que tú no te vayas con la finta el día de hoy, te vamos a revelar la verdad sobre Adán y Eva. Ya habíamos hablado y en realidad este tema es muy sencillo respecto de los géneros literarios que tiene la Biblia. El Génesis tiene muchísimos géneros literarios, se desconoce quiénes son sus autores, ya que no tiene un solo autor, sino tiene varios. Entonces, al desconocerse quiénes son los autores de la Biblia, no podemos afirmar necesariamente cuál es el género literario único de la Biblia, ya que pues este tiene muchísimos géneros literarios y muy variados. Como ya habíamos platicado, este es uno de los libros más complejos, ya que comienza hablando de una cosa y luego continúa con otra y luego con otra, tiene varios autores de diferentes épocas, es un libro muy complicado y es precisamente el libro del Génesis el que nos habla acerca de la creación. Y yo les había comentado en esa ocasión que ustedes vieran en su Biblia que la primera parte del Génesis estaba en letra cursiva. No sé si se alcance a ver, pero aquí tenemos hasta arriba esto que está en letra cursiva, que ustedes pueden distinguir, por ejemplo, de los otros tipos de letra, como el que se encuentra acá abajo. Muy probablemente no estén viendo absolutamente nada, pero es nada más para que después puedan contemplarlo en su propia Biblia. Y se encuentra en letras cursivas porque esta parte se conoce como el poema de la creación. ¿Qué quiere decir? Es una cosa que se recopila de la tradición oral en los tiempos del rey Salomón por la casta sacerdotal y que de esta manera se crea esto que va a conformar una de las partes posteriores del Génesis que se van a incluir en la primera parte de la Biblia como precisamente este comienzo de todas las situaciones. Entonces, al hablar de que es difícil determinar todos los géneros literarios del Génesis, podemos ver la complejidad que tiene este libro. Pero comenzando por uno de los puntos más importantes, que es el hecho de que el Génesis no es propiamente un libro histórico. Probablemente, y esto lo discuten, hacia sus últimas partes, las relativas a Abraham y otras partes, lo que ya corresponde como la introducción al Éxodo, sean partes de libros históricos. Sin embargo, no todo el Génesis es un libro histórico, sino más que nada es un libro interpretativo donde se utilizan figuras literarias como el mito para poder explicar otro punto diferente. De aquí que nosotros tengamos que tener la mente abierta para entender que propiamente no podemos afirmar la existencia de Adán y Eva como personas físicas. Ahorita vamos a explicarlo más ampliamente, pero no en un sentido literal, porque la Biblia no se interpreta de manera literal, sino que se tiene que interpretar en el sentido en el que fue escrita. Teniendo en cuenta esta parte, es ahora el punto de que nosotros tomemos en cuenta otra cosa. Desde luego que el decir que Adán y Eva no existieron genera el aire victorioso de todas estas personas sin conocimiento, de decir, bueno, es que entonces la iglesia nos ha mentido durante siglos. La iglesia realmente no nos ha mentido porque la iglesia nos enseña precisamente la interpretación de la Biblia que no es literal, especialmente en un libro tan complicado como el Génesis. Entonces, ¿qué pasa? Ninguna persona estuvo presente al momento de la creación. Ninguna persona estuvo presente al momento en el que se crean a Adán y a Eva. Entonces, nosotros tenemos que además de todo partir de cuáles son los orígenes de estos nombres Adán y Eva para entender a qué nos está haciendo referencia el Génesis. Vemos que el significado del nombre Adán significa el que proviene de la tierra
y de Eva es la que da la vida. Entonces nosotros nos damos cuenta aquí que estos nombres no necesariamente tienen que hacer referencia a un personaje histórico. Es decir, Adán y Eva pudieron haber existido, sí, pero es obvio que no son los únicos que existen en un momento determinado, ni son el primer hombre ni la primera mujer. De muchas personas se han empeñado por afirmar que esto es cierto. Sin embargo, los datos científicos nos demuestran que no es así. ¿Por qué? Porque tenemos todos los datos de la evolución, porque a estas alturas todavía hay gente que se atreve a negar la evolución teniendo las pruebas. Entonces, realmente la iglesia no se opone a la evolución. Si nosotros de hecho leemos el catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla en la catequesis de la creación, en el canon 282 dice: la cuestión sobre los orígenes del mundo y el hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. ¿Qué quiere decir? Nosotros no estamos hablando de que la iglesia esté en contra de los avances científicos. De ahí que nosotros veamos que aquel que propone las leyes de la genética, Gregor Mendel, es un monje agustino, un religioso de la Iglesia Católica, y otro, el que propone la teoría más aceptada sobre el origen del universo, que es la teoría del Big Bang, el sacerdote católico belga Georges Lemaitre. Entonces nos damos cuenta que la iglesia no está en contra de los avances científicos, no está en contra de la evolución, no está en contra del Big Bang, no está en contra de ninguna de estas cosas. Entonces, si tú has vivido durante todo este tiempo pretendiendo que puedes atacar a la iglesia con argumentos tan absurdos, déjame decirte que has vivido engañado durante mucho tiempo, y que si no sabes que un sacerdote católico es el que propuso la teoría más aceptada sobre el origen del universo, pues déjame decirte que te encuentras en un hoyo de ignorancia tremendo y bastante lamentable. En este sentido, si nosotros partimos de que la iglesia reconoce el avance científico y lo que puede aportar hacia el origen de la humanidad y hacia el origen del universo, nos damos cuenta que no existe una contraposición, no existe una enemistad entre religión y ciencia. Al contrario, la iglesia lo que hace es aceptar todos estos avances, aceptar todas estas teorías, para poder integrarlas dentro de la creencia de la iglesia. Más adelante nos dice, lo que pasa es que a veces estas teorías se pueden inducir más hacia el error, y la fe lo que necesita es de alguna manera sostenerlas. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir en este momento el catecismo de la Iglesia Católica? Que cuando la ciencia pretende por medio de sus descubrimientos prescindir de Dios, es necesario que la iglesia entre para decir, ok, está bien, es cierto lo que tú me estás diciendo porque me lo estás probando. Me estás probando que ha habido un proceso evolutivo, me has probado que nosotros provenimos de un tronco común a través de una diversa evolución, como todas las criaturas han evolucionado, me estás probando todo esto, va, pero no te olvides de que hay un creador que es el que se encarga de todas estas cosas. Hoy no nos da tiempo de analizar todo el Génesis, pero cuando analicemos a profundidad nos vamos a dar cuenta que tiene mucho de una parte científica cuando nosotros lo empezamos a analizar y cuando partimos de ir más allá del texto puramente literal. Hoy no lo vamos a hacer, hoy solamente estamos tratando esto. Pero lo que nosotros queremos decir es, la iglesia no está en contra del avance científico ni niega las teorías respecto del origen del hombre y del origen del universo, siempre y cuando no se olviden de mirar siempre que detrás de todo esto hay un creador. ¿Y por qué? Porque cuando ya habíamos analizado el tema de la existencia de Dios, habíamos concluido que era imposible que el mundo se hubiera creado por generación espontánea, una teoría que se sustentaba en el pasado y que un científico también católico, Luis Pasteur, probó que no era cierto la teoría de la generación espontánea, sino que necesitaba otros elementos externos para que se creara la vida o cualquier cosa. Entonces nos damos cuenta que al desmentirse esta teoría de la generación espontánea, se desmiente también el hecho de que el universo se haya creado de manera casi mágica, sino que necesita necesariamente de la influencia de un ser lo bastante inteligente como para crear un universo perfectamente bien ordenado, perfectamente bien estructurado y que funciona de una manera perfecta, a tal grado que nosotros podemos estar aquí con todo nuestro organismo funcional en un planeta perfectamente funcional, dentro de un universo perfectamente funcional, y que
responde a todas las leyes matemáticas. ¿Qué quiere decir? Las matemáticas son exactas y tanto el cuerpo humano como el planeta como el universo responden a estas leyes matemáticas. ¿Qué quiere decir? Responden a la exactitud y siguen diferentes patrones. Entonces nosotros entendemos que para que algo sea perfecto necesita ser programado por un ser que a la vez es más perfecto. Entonces nosotros vemos que si bien la iglesia acepta las teorías diferentes como la evolución, el Big Bang o lo que ustedes quieran, reconoce que detrás de todos esos procesos se encuentra Dios. Ahora bien, esto no es nuevo. Si nosotros analizamos uno de los libros más famosos de San Agustín, La Ciudad de Dios, que yo espero que tengan en algún momento la oportunidad de leer, vamos a ver cómo de alguna manera comienza a plantear esta idea de la evolución que además nosotros vemos mismo en la Biblia si la analizamos. Después de que Dios crea a Adán del barro, dice, le insufla en las narices, dice narices, aliento de vida. Este ruaj, este Espíritu Santo que le va a dar la vida. ¿Qué quiere decir? El hombre es formado de la tierra, una teoría muy parecida a la que dice San Agustín, que después de un proceso biológico, orgánico, en el que el hombre se empieza, o el hombre y la mujer, es a lo que me estoy haciendo referencia, en que la humanidad se empieza a crear, cuando se encuentra perfectamente lista, es decir, cuando su evolución ya está en un grado, digamos, considerable, Dios le otorga este aliento de vida, Dios le otorga esta alma que nos habla el Génesis. ¿Qué quiere decir? La creación de la que nos está hablando el Génesis, esta alma que nos están dando, se daría hasta que nosotros hubiéramos evolucionado a tal punto que pudiéramos ser seres pensantes, es decir, Homo sapiens, en el momento en el que nos podemos erguir, en el momento en el que podemos cazar, en el momento en el que empezamos a comunicarnos, en el momento en el que empezamos a tener todos estos comportamientos evolutivos que los otros organismos previos a nosotros no habían tenido, sino que eran un poco más primitivos. Hasta este momento, en la teoría de San Agustín y en las diversas teorías teológicas, al momento en el que la persona, al momento en el que el ser humano, el individuo, ha evolucionado a tal grado que puede recibir un alma, que sería lo que el Génesis nos está planteando, el ruaj, el aliento de vida. Este aliento de vida no es otra cosa sino el alma. Los animales no tienen alma, lo vamos a ver más adelante. Los seres humanos somos animales, pero somos animales que por su evolución y por su creación de Dios ya tenemos esa alma. Ahora bien, una de las principales cosas que se dicen es que nosotros no podemos ser animales porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, sin embargo Dios, al no tener una forma física, nosotros necesitamos interpretar qué es lo que nos está diciendo el Génesis, y la teología lo ha interpretado como las 4 virtudes o capacidades que tiene Dios, que son heredadas por nosotros y en las cuales nosotros somos semejantes a Dios, pero no en la forma física, porque Dios no tiene una forma física. De ahí que el Evangelio nos diga, y Dios se hizo hombre. ¿Qué quiere decir? Él toma nuestra forma. Nosotros no tomamos su forma porque Él no tiene una forma física. Dios no puede ser limitado a un cuerpo humano perecible como nosotros lo somos. Entonces, al no tener forma física, entendemos que la semejanza de la que nos habla el Génesis no es en cuanto al aspecto corporal, sino en cuanto a estas 4 características que son la libertad, la voluntad, la inteligencia y la capacidad de amar. ¿Qué quiere decir? Dios tiene la voluntad y en esa voluntad nos crea. Dios tiene libertad y en esa libertad nos crea. Dios tiene inteligencia y por medio de esa inteligencia existe el mismo y nos crea a nosotros, y finalmente, por amor, Dios nos crea. ¿Qué quiere decir? Tiene la capacidad de amar, una capacidad que nosotros heredamos. Lo que nos diferencia de los animales son estas 4 características en algunos puntos. No es que los animales no sean inteligentes, sino que más bien se guían por otros procesos instintivos. Nosotros también nos guiamos por el instinto, por ejemplo, al momento de cumplir ciertas necesidades como comer o realizar algunos actos de extracción, de expulsión de los residuos que tenemos en el cuerpo. Entonces nos damos cuenta que también nos guiamos por instinto, pero tenemos esa inteligencia para nosotros poder controlarnos. Es decir, ¿qué quiere decir? Si un animal quiere hacer sus necesidades, las hacen donde sea. Si nosotros queremos hacerlas y estamos a la mitad de una junta, tenemos que aguantarnos porque nuestra inteligencia nos dice, no lo puedo hacer aquí, necesito hacerlo en un baño determinado para esas cosas. Y vemos cómo empiezan a existir estas separaciones. Estas son las características que nosotros heredamos de Dios. Es en este momento en el que nosotros vemos lo que implica que nosotros seamos a imagen y semejanza de Dios.
Y esa imagen y semejanza de Dios nos da una dignidad altísima de personas y nos da una dignidad altísima como hijos de Dios por esa semejanza, pero no por la semejanza física. Entonces de aquí que nosotros veamos que no tiene nada que ver mayor o menor dignidad el que nosotros seamos considerados animales como finalmente lo somos considerados por la biología. Y la biología es una ciencia de la cual nosotros no podemos prescindir y la biología es una ciencia que nos está demostrando las cosas, por lo cual yo no puedo decir no soy un animal o no vengo de un proceso evolutivo, porque la evidencia es que sí soy un animal y la evidencia es que vengo de un proceso evolutivo, de tal manera que los humanos estamos caracterizados como mamíferos, lo mismo que un delfín, lo mismo que un oso, lo mismo que una ballena. Entonces nos damos cuenta que entramos dentro de una clasificación biológica que nosotros no podemos prescindir, puesto que surge de todo un análisis científico que sigue el método científico. Ahora bien, si nosotros regresamos a la pregunta, ¿Adán y Eva existieron? Probablemente existieron, pero no como los únicos seres humanos que existieran en un principio. Realmente es difícil todavía determinar, o tal vez no sea tan difícil, pero yo lo desconozco, cómo es ese proceso evolutivo tan exacto en el momento en el que se da esta evolución por completo, si se va dando por partes, cómo se va dando, porque esto no surge en un ratito, surge a lo largo de millones de años. Entonces, obviamente que empiezan a existir seres más evolucionados que otros, que se empiezan a apartar de esos seres no tan evolucionados y que empiezan a hacer sus propias comunidades. Si esos primeros hombres fueron Adán y Eva, o así los queremos llamar, porque uno proviene de la tierra y la otra es la que da vida, está bien. Pero como personajes históricos, que nosotros podamos ubicar en un lugar y en un tiempo específico de la historia es algo muy complicado. Respecto de su interacción con Dios, del problema de la caída y del problema del pecado es un tema que vamos a tratar más adelante porque también tiene muchos elementos simbólicos que el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña y que vamos a analizar parte por parte. Sin embargo, para efectos única y exclusivamente de este tema, nosotros tenemos que entender que el pensar que podemos atacar a la iglesia por decir que Adán y Eva son la primera pareja de la cual proviene toda la humanidad, pues es un absurdo, porque realmente la Biblia no nos está contando relatos históricos, ya que no hubo nadie que estuviera en ese momento y que aún la revelación no hubiera dado para llegar a tanto, o sí hubiera dado para llegar a tanto, pero que no es el objetivo. El objetivo es dar a entender un mensaje con eso que se está utilizando, que es algo que ya habíamos hablado, las figuras. Jesús utiliza estas figuras mucho tiempo en la figura de las ovejas, de la higuera, de muchas otras formas. Lo mismo pasa en el Génesis. Se utiliza esta figura literaria que encierra en dos personajes a todo el grupo humano para hablar de las primeras interacciones que se va dando en la humanidad con Dios. Esto no quiere decir que ellos sean los únicos, no quiere decir que sean la pareja que dio origen a toda la humanidad, porque esto hubiera generado grandes problemas. De hecho, vamos a ver más adelante que incluso encontramos contradicciones en el momento en el que Caín es desterrado y posteriormente se encuentra con otras personas y se casa y tiene hijos y dices, ¿cómo? Entonces ya había otras comunidades o no las había o entonces tuvieron hijos entre hermanos o cómo es que pasó. Nos damos cuenta que desde el punto de vista lógico no tiene sentido, pero porque no es un texto histórico, sino es un texto interpretativo. Si tú no tienes la capacidad para entender que este es un texto interpretativo y quieres seguir atacando a la iglesia con argumentos tan básicos y tan sin sentido, pues está bien, adelante, puedes hacerlo. Sin embargo, yo estoy cumpliendo con la obligación de decirte que no tiene sentido nada de lo que estás diciendo y que tienes que entender que la Biblia se debe ver en un sentido únicamente interpretativo según corresponda al género literario. Más adelante vamos a seguir profundizando en este tema respecto tanto del origen de la humanidad como del origen del universo y de cómo la historia bíblica va empezando a embonar con la historia universal a través de los diversos sucesos que se van dando y cómo empieza a embonar también con los argumentos científicos, de tal manera que ahorita es únicamente esta introducción para decirte Adán y Eva pudieron haber no existido. No quiere decir que la Biblia nos mintiera, sino que está utilizando estos elementos interpretativos. Es muy importante que si tú eres catequista o te dedicas a enseñarle a los niños, pues les enseñes las cosas bien, porque si comenzamos a enseñarles cosas raras, después crecen
con estas ideas y con maestros en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias, con una preparación nula respecto de la cultura general, que les enseñan que la iglesia miente y que lo único que está bien es lo que enseña la ciencia, pues nos damos cuenta que existe una gran contradicción. Si por otro lado tuviéramos gente bien preparada en las escuelas que dijera, oigan, esto es lo que es porque lo estamos probando, pero no quiere decir que nos estén mintiendo, sino que quiere decir que ustedes tienen que entender las cosas en la justa medida y en la manera interpretativa, otro cuento sería y no tendríamos tantos problemas que empiezan a surgir de ateísmo, porque una de las principales cosas por las cuales surge el ateísmo es por decir que la iglesia es retrógrada, que no se funda en argumentos científicos y que lo único que hace es fomentar la ignorancia. Me parece que este es el argumento más ignorante que alguien pueda utilizar, porque entonces quiere decir que no conocen la verdadera enseñanza de la iglesia y que si la conocieran no andarían diciendo esta clase de tonterías. De tal manera que si tú quieres evitar estos enfrentamientos entre la ciencia y la religión, que no son otros más que los que existen en la mente de la gente poco preparada, necesitas prepararte. Así que te pido que compartas este video para que otras personas se puedan enterar de la verdadera interpretación de la iglesia. También tenemos que entender ampliamente el contexto histórico en el que se está realizando este relato del Génesis, ya que es muy similar a muchos otros relatos que se dan en otras culturas, como por ejemplo la cultura griega, la cultura mesopotámica, la cultura asiria, la cultura egipcia y muchas otras de estas que están en este momento desarrollándose en la misma región en la que se está desarrollando el pueblo de Israel de una manera más grande, obviamente. Entonces hay quien dice, no, es que la iglesia se robó los relatos de otros y qué casualidad. No se los robó, no fue la iglesia, es el pueblo judío y esta era una constante en las antiguas civilizaciones, tomar elementos de otras culturas e incluirlos en tu propia cultura, adaptados a la propia situación con la finalidad de dar un mensaje según la revelación que se iba dando, según la creencia de la época. De ahí que hay quien equipare este mito, por ejemplo, con el de Pandora, ya que Pandora es la que libera todos los males en el mundo después de que Prometeo hace enojar a Zeus. Lo mismo pasa en el caso del Génesis, en donde hay quien dice es que Eva libera todos los males en el mundo después de comer el fruto prohibido. Entonces es bien estas equiparaciones. Probablemente el libro del Génesis tenga elementos de otras culturas, pero sin que necesariamente nosotros afirmemos que las robó, sino que esta era una práctica constante en los pueblos antiguos. Sin embargo, es importante también que se respete el derecho de creencia tanto del pueblo judío como del pueblo cristiano, de respetar esto como una escritura sagrada. ¿Cuál es el origen? Es muy difícil saberlo. Tuvo contacto con otros pueblos para conformarse, probablemente no lo sabemos porque es muy difícil llegar a hace 8000 años de historia, es demasiado tiempo para que nosotros pudiéramos datar con demasiada exactitud cuál es el origen del texto del Génesis. Sin embargo, sí tenemos que entender que viene de toda una revelación. Como ya habíamos hablado en el tema de la Biblia está precisamente inspirada. Entonces, ¿cuál es la inspiración del Espíritu Santo que da Dios en quien escribe este texto? No lo sabemos. ¿Cuáles son los elementos que estaban a su alrededor que toma? Como todos los escritores de la Biblia, no lo sabemos. Sin embargo, tenemos que entender que por la fe de la que ya hemos venido hablando y probado con argumentos, es importante que nosotros tengamos la conciencia de que este texto es un texto revelado en el sentido interpretativo que tiene, no en el sentido literal. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo espero que te haya gustado este video. Es muy sencillo porque vamos a seguir abundando en este tema tan importante sobre la existencia de Adán y Eva. Pero mientras te pido que me ayudes compartiéndolo con otras personas que tengan estas ideas raras para que también se puedan enterar y que le puedas dar like o alguna otra cosa. Yo soy Carlos Vergara y nos vemos en la próxima.